Cuando la cabeza no para y no dejamos de dar vueltas a algo, se nos llena de pensamientos. Y sabemos que la mayoría de estos pensamientos no son buenos, porque no nos hacen sentir mejor, al contrario, nos meten en una negatividad insana. Uno llama a otro y cada vez son más exagerados y más dramáticos. Con estos bucles mentales podemos y debemos hacer muchas cosas, y una de ellas imprescindible es detectar esos pensamientos más recurrentes, los que se nos disparan sin control. El objetivo es analizarlos con un criterio más sano. El autor que a mí me gusta mucho cómo hace este análisis y ofrece las mejores herramientas es David Burns. En su obra Sentirse bien, te la recomiendo. Él los denomina pensamientos disruptivos y nos cuenta 10 errores que cometemos. Así, de esta forma, podremos convertirlos en algo más realista y menos dañino. Ya verás que cuando detectas el error que estás cometiendo, te es muchísimo más fácil dejar de hacerlo, de cometer ese error y pensar mejor. Estos 10 errores te los voy a contar en 2 partes, es decir, en 2 vídeos separados. Cada uno llevará 5 errores. Y como te he dicho, al conocerlos podrás comprobar si los estás aplicando cuando tienes pensamientos negativos y entonces pensar mejor. El primer error se llama pensamiento todo o nada. Observa tu tendencia a evaluar todo según 2 categorías extremas: blanco o negro. Las formas de pensamiento todo o nada son la base del perfeccionismo. Hacen que temas cometer cualquier error o cualquier imperfección, porque entonces te considerarías un absoluto perdedor o perdedora, y entonces te sentirías inútil y sin valor. Esta manera de evaluar las cosas no es realista, porque la vida rara vez es completamente blanca o negra, ¿a que no? Nadie es absolutamente brillante ni absolutamente tonto. Igual que nadie es completamente atractivo ni completamente feo. Si tratas de colocar tus experiencias en categorías absolutas, forzarás muchísimo las cosas y estarás constantemente deprimido, deprimida, porque tus percepciones no se ajustarán a la realidad. Técnicamente, este tipo de error de percepción se denomina pensamiento dicotómico. Ves las cosas en blanco o negro y los matices grises para ti no existen. Vamos con el segundo error que solemos cometer: la generalización excesiva. Mira, sucede cuando llegas a la conclusión de que algo que te ha ocurrido una vez volverá a sucederte siempre. El dolor del rechazo suele ser consecuencia de una generalización excesiva. Por ejemplo, un chico tímido reunió todas sus fuerzas para pedirle una cita a una chica, y cuando ella le dijo educadamente que no podía porque tenía otro compromiso, él se contó a sí mismo: nunca voy a poder salir con una chica. Ninguna chica querrá estar conmigo. Me quedaré solo y triste toda la vida. ¿Ves cómo fue encadenando pensamientos negativos? Bueno, según sus pensamientos distorsionados, este chico llegó a la conclusión de que como esa chica le rechazaba una vez, pues ya lo haría siempre, y que como todas las mujeres tienen unos gustos parecidos, cualquier mujer de la tierra le rechazaría infinitamente. Total nada, ¿eh? A poco que este chico analice sus pensamientos, verá que las cosas no son así. Antes de ir con el tercer error, te recuerdo que cuentas con tu consulta telefónica gratuita. No tienes más que entrar en mi web, emocioteca.com, ir a contacto y en la agenda elegir el día y la hora para que yo te llame. Ahí me contarás cuál es tu situación actual, te ayudaré y marcaremos un objetivo para trabajar en sesiones individuales. No lo dejes si ves que necesitas ayuda en estos momentos.
A ver, el tercer error habitual, muy habitual, es el filtro mental. Eliges un detalle negativo de cualquier situación y te fijas exclusivamente en eso. Por lo tanto, percibes todo de forma negativa. Por ejemplo, una estudiante universitaria escuchó que otros estudiantes estaban ridiculizando a su mejor amiga. Entonces se puso muy furiosa porque pensó que así es básicamente la raza humana. Todo el mundo es cruel e insensible. Bueno, esta chica estaba pasando por alto el hecho de que en los meses anteriores pocas personas o ninguna había sido cruel con ella o con su amiga. Y es que con este tipo de pensamientos es como si te hubieras puesto unas gafas que no dejan pasar nada que sea positivo. Por eso llegas a la conclusión de que todo es negativo. El nombre técnico de este proceso se llama abstracción selectiva. Vamos con el cuarto error, descalificar lo positivo. Esta es una de las formas más destructivas de la distorsión cognitiva. Sucede cuando sacas la lupa y, como si estuvieras en una especie de investigación detectivesca, te pones a buscar pruebas que confirmen alguna hipótesis que tú ya has hecho. Tu hipótesis, mira, suele ser del tipo: yo soy insuficiente o soy de segunda clase. De tal manera que cada vez que tienes una experiencia negativa, te detienes en ella y llegas a esta conclusión. En cambio, cuando tienes una experiencia positiva, te dices: bueno, ha sido casualidad, no tiene importancia. Un ejemplo muy bueno es la forma en la que la mayoría de nosotros hemos sido condicionados para responder a los elogios. Cuando alguien alaba tu aspecto físico o tu trabajo o tu forma de ser, tú vas y te cuentas: quiere quedar bien y nada más. Y de un plumazo te cargas ese elogio. ¿Te ha pasado? Bueno, luego no te sorprendas de que la vida te parezca inhóspita si continuamente echas un jarro de agua fría sobre las cosas buenas o los elogios que te hacen. El quinto error consiste en sacar conclusiones apresuradas. En este caso, hay dos tipos diferentes de errores: la lectura del pensamiento y el error del adivino. Me encanta esto del error del adivino. La lectura del pensamiento sucede, por ejemplo, cuando supones que otras personas te desprecian y estás convencido, convencida de que esto es así. Y ni siquiera te tomas la molestia de comprobarlo. A ver, imagina que te encuentras con un amigo por la calle y no te saluda porque está tan en sus cosas que no te ve. Puedes llegar a la conclusión errónea de que te ignora y que ya no le caes bien. Observa que esta conducta puede actuar como una profecía que se cumpla a sí misma, porque te puede llevar a interaccionar negativamente con tu amigo cuando en el fondo quizás no le pasa nada contigo. Observas, ¿no? El error del adivino es como si tuvieras una bola de cristal que solo predice tristeza. Te imaginas que va a suceder algo malo y te tomas esta predicción como un hecho, aunque no sea nada realista. Un ejemplo: la bibliotecaria de una escuela se repetía a sí misma durante sus ataques de ansiedad: me voy a desmayar, me voy a volver loca. Estas predicciones que hacía no eran realistas, porque ella nunca se había desmayado, ni se había vuelto loca en ningún momento en su vida, ni tenía ningún síntoma grave para suponer que estaba loca. Interesante, ¿verdad? Pues lo dicho, en el siguiente episodio, más errores. Hasta aquí este. Ya sabes, cuentas con tu consulta telefónica gratuita. No tienes más que entrar en mi web, emocioteca.com, ir a la opción de contacto y ahí en la agendita reservar un día y una hora para que yo te llame. Hablaremos, te contaré cómo trabajar conmigo en sesiones individuales.
Nos vemos en el siguiente episodio de Tú decides cómo quieres ser. Un abrazo súper gigante.